Buenas noches tengan todos, que Dios me les bendiga. Un gusto de verdad verles, tener aquí representación de los diferentes circuitos de nuestra organización y ver rostros conocidos, algunos que tenía mucho tiempo sin ver. Tenemos aquí la bendición de tener representación de nuestro Instituto Bíblico a nivel nacional, hermano, ya próximos a celebrar nuestro aniversario, 40 años de historia, gloria al Señor por ello. Bueno, saludo a mi hermano director, a la directiva nacional del IBF, a todos los coordinadores en cada circuito, docentes, a todos un abrazo, saludos también de parte de la directiva nacional de la Federación, del Cuerpo de Ancianos. De verdad que es un gusto, hermano, un gran honor poder predicarles en esta noche y también una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Porque hay cosas que nos preocupan a la directiva nacional de la Federación, nos preocupa el futuro de nuestra organización. Estamos en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras estamos esperándolo, seguimos trabajando, seguimos formando. Todos nuestros ministros, como ustedes saben, pasan por las manos de todos ustedes como docentes del IBF. Nuestros ministros cursan el básico y mientras van desarrollando su historia antes de llegar a ser ministros, el básico, técnico medio, técnico superior, licenciatura, magíster y próximamente, primeramente el Señor, el doctorado. Y damos gracias al Señor, hermano, pero es una gran responsabilidad que ustedes tienen. Para nosotros, la Fiel PBS, es un honor poder contar con el trabajo de ustedes, un gozo poder contar con el trabajo de ustedes, pero también quisiéramos, hermanos, ver una contribución, un mayor compromiso de parte de todos nuestros docentes, porque quisiéramos, por supuesto, que nuestros egresados, que nuestros ministros gocen de un perfil. Y lo que yo espero en esta noche con esta predicación corta es poner una carga en su corazón, poner en usted una visión de lo que usted está haciendo, de la contribución que como docentes están haciendo. Y yo espero que esto se haga eco hacia los docentes que no pudieron estar presentes y que seguramente sí los tendremos acá en el 40 aniversario del Instituto Bíblico. Yo quiero en esta noche, con la oportunidad que tengo de predicarles, va a tratar mi tema en esta noche, un predicador bíblico integral. Y es exactamente lo que queremos que cada docente del IBF sea, un predicador bíblico integral. Es lo que queremos que cada egresado del Instituto Bíblico sea, un predicador bíblico integral. Es lo que queremos que nuestros ministros sean, un predicador bíblico integral. Y entendemos como un predicador bíblico integral a alguien que predica la Biblia y vive lo que predica. A alguien que predica la Biblia pero que está tan comprometido con la verdad que va a hacer todo el proceso de estudio para hacer una exégesis de la palabra del Señor. Es decir, él no va a arriesgarse a sacar conclusiones precipitadas y va a cubrir todo el arduo trabajo exegético que se demanda para poder predicar con fidelidad la palabra de Dios. Eso queremos de nuestros ministros, no que improvisen, no que especulen, que coloquen sus ideas, pongan palabras en la boca de Dios y tengan los textos bíblicos solo como fachada de su predicación, sino que realmente su predicación sea la predicación que está en el texto bíblico. Porque los predicadores no podemos ser como los magos. Ustedes han visto quizás a los magos que te muestran el sombrero, nada por aquí, nada por allá, y luego meten la mano en el sombrero y sacan un conejo. ¿Han visto eso ustedes alguna vez? Eso es típico, es viejo. Bueno, los predicadores no podemos sacar el conejo que no está en el texto. Si usted mete la mano al texto, tiene que sacar lo que está en el texto. No puede colocar el texto como una fachada y colocar sus ideas.
sacar el conejo que no está en el texto. Y esa clase de responsabilidad, hermano, quisiéramos nosotros, la Fiel PBs, y expreso este anhelo como de nuestra directiva nacional, porque ha sido siempre nuestra preocupación, la formación de nuestros egresados. Pasan por sus manos, todos ellos antes de ser ministros, pasan por sus manos en cada nivel y ustedes están formándolos. Y nosotros queremos que ustedes trabajen con esa visión en mente, un predicador bíblico integral. Y les invito, mis estimados, que busquemos en nuestras Biblias, y quiero para esta ocasión, 2 Corintios 2:17, e inmediatamente nos vamos a 2 Corintios 4. Nos ponemos en pie para reverenciar la palabra de Dios y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En el capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Amado Padre Celestial, gracias por permitirme el honor, Señor, de leer tu palabra y de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Quiero pedirte, Señor, que coloques carga en nuestros corazones, en cada docente, en cada director, Padre amado. Pon carga en nosotros, que podamos asumir con responsabilidad el desafío que tenemos delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bríndele un aplauso al Señor. Y quiero destacar, mis estimados, lo que acabo de decirles. Ustedes tienen el honor y la responsabilidad de formar el liderazgo y los futuros ministros de nuestra organización. Muchos ministros hoy pasaron por sus manos. Fueron formados en los diferentes núcleos, en los diferentes niveles. Y nosotros aspiramos de que ustedes coloquen esa clase de responsabilidad en cada persona que salga de nuestras aulas de clase. Pero esa es una lección que no podemos solamente dar como una cátedra, como una lección, como una clase, sino más bien es algo que también debemos modelar delante de nuestros estudiantes. Yo quiero desarrollar este tema, un predicador bíblico integral, y más adelante vamos a volver a ese título, bajo 3 encabezados. Vendría siendo los 3 puntos claves de mi bosquejo. Sería con un compromiso con el legado, convicción por la suficiencia bíblica, la suficiencia de las Escrituras, y en tercer lugar, un compromiso con la verdad. Quiero usar estos 3 y yo sé que cada uno de esos puntos tiene el potencial de ser una predicación independiente, completa. Sin embargo, por el efecto del tiempo, a efectos del tiempo del que dispongo, quiero ver a grandes rasgos lo que está en cada uno de estos enunciados y pretendo, con la ayuda del Señor, poner sobre ustedes una carga, una responsabilidad. Pero también quiero darles algunos tips de cómo hacerlo.
y algunas estrategias que podemos implementar, porque lógicamente no quiero ponerles una carga y usted que diga, y usted salga de aquí pensando, ¿cómo le hago? Es algo que está por encima de mis capacidades, pero realmente es algo que sí podemos abordar. Y yo quiero en esta exposición, bajo estos 3 encabezados, desarrollar este tema, un predicador integral. Y mi primer punto es un compromiso con el legado. Debo entender, mis estimados, de que nosotros debemos dejar un legado, recordando que el legado es dejar en herencia los valores que poseemos, que el legado es dejar en herencia las convicciones que tenemos, que el legado es enviar unos mensajeros con un mensaje a una época donde ya no estaremos. Es decir, debo pensar en que mi trabajo aquí como docente se va a extender a la próxima generación, a las próximas generaciones y por supuesto se va a proyectar a la eternidad. Solo la eternidad revelará el fruto de nuestro trabajo, evidentemente. Pero debo trabajar con la convicción de que debo dejar un legado. Como ministros del Evangelio de Jesucristo, como educadores, como directores, tenemos que asumir un compromiso por las verdades que están en este texto. Fíjense lo que dice el texto que acabamos de leer. Pues no somos como muchos que medran. Medrar es comercializar, adaptar, complacer, llevar el mensaje a que guste al punto de que sacrifiquemos la verdad, que quitemos lo que molesta para que sea del gusto y de la aceptación de la mayoría. Medrar tiene que ver con eso. Pablo dice, no somos como muchos que medran la palabra de Dios, sino, dice él, sino que con sinceridad, y fíjese las 2 afirmaciones que él hace allí, como de parte de Dios y delante de Dios. Ese doble aspecto no lo podemos pasar por alto. Porque todo aquel que predica fielmente las Escrituras, predica de parte de Dios. Si predica fielmente las Escrituras. Por eso es que 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si predicas conforme a las Escrituras, estás hablando de parte de Dios. Y debemos estar conscientes que predicamos también delante de Dios. Es decir, Dios escucha tu mensaje. Dios escucha la fidelidad con la que lo estás entregando, la integridad con la que la estás entregando. Y Dios pedirá cuenta si no estamos entregando un fiel mensaje de las Escrituras. Si estamos entregando un mensaje, pero lo estamos saboteando con nuestra vivencia. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta, mis estimados, y yo no puedo como ministro del Evangelio, usted como docente y ministro del Señor también, usted como docente no puede impactar la vida de estas personas que están formándose para el liderazgo cristiano y para el ministerio cristiano, si usted no los impacta con un mensaje que vaya cargado de sinceridad y de una correcta interpretación de las Escrituras. Es decir, un mensaje que sea realmente la palabra de Dios, un mensaje que vaya entregado, que sea entregado con una vida íntegra, con una vida que está comprometida con esa verdad. Y me llama mucho la atención porque él está diciendo aquí que no somos como muchos que medran. Y realmente nosotros no estamos para molestar u ofender a nadie. Realmente no es nuestra intención ofender a nadie. Cuando yo vengo a predicar, cuando cualquiera de nosotros viene a predicar, realmente queremos agradar, queremos gustar, queremos resultar agradables, claro que sí. Allá en Eclesiastés 12:10 dice que procuró el predicador hallar palabras agradables, pero también dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Sí, queremos agradar,
Queremos gustar, pero no podemos sacrificar la verdad para gustar. Y si por decir la verdad alguien se va a ofender, tendré que asumir ese riesgo. No puedo sacrificar la verdad por gustar. Sí, al igual que el predicador, podemos y debemos buscar formas agradables de decir las cosas, las cosas de una manera respetuosa, apegada a las Escrituras, pero aún así alguien se va a ofender, alguien se va a incomodar. Y entonces decir como él dijo el Salomón, el predicador, procuró el predicador hallar palabras agradables, pero también decir rectamente palabras de verdad. Y el texto que estamos leyendo en el capítulo 4, que leímos en el capítulo 4, versículo 2, dice algo parecido. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo lo que está diciendo es, evitamos lo oculto, evitamos lo vergonzoso, caminamos con integridad, de manera que nuestro mensaje pueda ser aceptado, porque nuestro testimonio y nuestro compromiso con la verdad le da peso, lo hace evidente, que realmente lo creemos. Mis estimados, los docentes, al formar a sus estudiantes, preparándolos para el liderazgo y el ministerio, necesitan ser impactados con la verdad. Necesitan que usted, como un predicador, que en ese momento muchas veces como docentes hacemos el trabajo de conferencista, hacemos una ponencia de verdades, un cúmulo de verdades son expuestas delante de los estudiantes, hacemos las veces de un maestro, implementamos métodos de enseñanza, estrategias que los hagan participar, pero todo ello debe llevarlos a ellos a las Escrituras, a ser impactados con la verdad de Dios. Ellos deben verme respetando las Escrituras, consultando las Escrituras, viviendo las Escrituras. Si nosotros como profesores tendremos que usar diccionarios, comentarios y muchos textos, pero esos textos son solo recursos que nos deben servir de guía para comprender más exactamente la palabra de Dios. No podemos dar la impresión de que los textos que consultamos desplazan la palabra del Señor y que consuman un tiempo importante. Que los alumnos se vayan con la impresión de que el texto bíblico es solo la fachada, pero que hay que apoyarse en otros recursos. Todos esos recursos deben ser solo guías que los llevan a ellos a una mayor comprensión de la palabra del Señor. Ellos deben ser impactados con la verdad. Mi vivencia como profesor, su vivencia como educador, debe demostrar que usted realmente cree esa verdad. No podrás impactar la vida de tus estudiantes. No podrás impactar la vida de tus estudiantes si la Biblia no es tu centro en tu predicación y enseñanza y en tu estilo de vida. Si ella no es tu centro, no podrás impactar la vida de tus estudiantes. Para mí es impactante, y estamos en el punto ahorita, un compromiso con el legado, y para mí es impactante las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Ustedes habrán leído 2 Timoteo 3, 14 y 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando vemos ese texto desde la niñez, vemos ese texto a la luz de su contexto, 2 Timoteo 1:5, donde Pablo dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando vemos esos dos textos nos damos cuenta de lo que ocurrió en la vida de Pablo, un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro, un hombre que fue escogido por Pablo para ser su compañero
del que Pablo una vez dijo: a ninguno tengo como él, que tan sinceramente se preocupe por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es del Señor Jesús. Pablo dijo de Timoteo que era un muchacho que realmente se preocupaba por la obra de Dios. Y Pablo dice que ese impacto en la vida de Timoteo ocurrió porque una abuela impactó profundamente la vida de su hija al punto que alcanzó a su nieto. Una abuela que impactó a su hija, que alcanzó a su nieto. Pablo dice, trayendo a memoria, escuche, la fe no fingida. Pablo vio que Timoteo era un cristiano auténtico, de verdad. Y Pablo había visto, porque dice trayendo a memoria, 2 Timoteo 1:5. Trayendo a memoria, está diciendo que Pablo era un testigo ocular de la fe no fingida de Timoteo. Una fe no fingida. Era auténtico, era íntegro. Y créame, mi hermano, la herramienta que se usó para impactar la vida de Timoteo fue la palabra de Dios. Escuche lo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y escuche esto, estas dos palabras clave, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira las dos palabras: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Has sabido habla del dominio intelectual. Las cuales te pueden hacer sabio hablan de la vivencia, de que esas verdades se traducen en acciones, de que esas verdades me guían en la toma de decisiones, de que no es un texto solamente teórico, sino que se va a reflejar en mi vivencia, cómo me relaciono en mi hogar, en el trabajo, donde me desenvuelva. Estoy cautivo de la palabra del Señor para hacer lo que Él dice. De hecho, la amonestación del Señor es: me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Mateo 7:21. Lo cierto es que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabe cuál es una de las grandes debilidades que muchas veces ocurren en las iglesias a nivel de la escuela dominical, pero en especial en el instituto bíblico? Nos vamos al contenido, datos, información, y nunca o casi nunca, escasamente, se pone un tiempo importante en la aplicación de las escrituras. Es decir, las personas piensan que acumulando datos, información y aprobando con 20 cada materia, aprobando con 20 cada evaluación, van en excelencia y que se han cubierto los objetivos. Y no, mi hermano, las sagradas escrituras deben producir una vida sabia, deben producir una vida sometida al señorío de Cristo. Deben producir una conducta o un comportamiento maduro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto. Artios es la palabra griega. Maduro, completamente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Las sagradas escrituras no fueron inspiradas para que tú sepas más, sino para que tú sepas más, para que practiques, que tú sepas más, para que vivas, para que camines de manera que honres al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. De manera que lo que se trata esto, mi hermano, es que si vamos a dejar un legado, tenemos que asegurarnos de que esas lecciones, de que esas materias, de que los objetivos tengan una buena carga de aplicación. Que ellos puedan ver qué significa eso a nivel de vivencia. ¿Qué significa eso a nivel de su comportamiento como esposo, como esposa, como padre? Es decir, las implicaciones prácticas.
No podemos, hermanos, sencillamente poner énfasis solo en el contenido. Y yo siempre recuerdo, y lo he dicho algunas veces, quizás algunos de ustedes me han escuchado, hace algunos años di un seminario de escuela dominical, en ese tiempo era Carabobo Cogé de Portuguesa, y recuerdo que participaron una gran cantidad, como 200, 300 maestros de escuela dominical. Y yo recuerdo que les decía a los que asistieron, nuestro objetivo en la escuela dominical no es enseñar la Biblia. Enseñar la Biblia no es un objetivo válido. Y yo podía ver los rostros contrariados. ¿Y qué quiere decir este pastor? Que ¿cómo que enseñar la Biblia no es un objetivo válido? Y yo les dije, nuestro objetivo en la escuela dominical no es enseñar la Biblia. Nuestro objetivo es producir vidas cristianas. Enseñar la Biblia no es el objetivo, es el medio para alcanzar el objetivo. Enseñamos la Biblia para producir vidas cristianas. Gente que ame a Dios, gente que respete a Dios, gente que viva como hijos de Dios, como luminares en el mundo. Si nuestro objetivo es enseñar la Biblia, si ese es el objetivo final, entonces, si el alumno aprueba con 20, si él puede reproducir los contenidos, si él te puede decir los 10 mandamientos del decálogo, si te puede decir los pasajes, los mandamientos, el contenido de la lección, habremos logrado nuestro objetivo. Pero resulta que nuestro objetivo no se cumple realmente en el aula de clase, sino que se extiende a la vivencia, al entorno donde ese estudiante se está desarrollando y viviendo la vida. De manera, mis estimados, que necesitamos poner gran énfasis en la aplicación de la palabra del Señor. Y es importante porque ustedes son educadores, están formando los hombres y mujeres que serán líderes en nuestra organización. Hombres y mujeres que cuidarán de las almas de otros. Y ustedes necesitan darles una brújula en su mano que les indique el norte correcto. La aplicación de las escrituras la vemos en muchas partes de la Biblia. La aplicación la vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, mire Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso es aplicación. Para nuestra enseñanza se escribieron. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y habla de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, todo ese capítulo. Y está hablando de situaciones que ocurrieron y que fueron escritas para nuestro ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Te das cuenta? La palabra del Señor no podemos llevarla solo a nivel de contenido. Y yo sé que somos un instituto bíblico y que una gran parte de nuestro programa tiene que ver con que Él domine contenido. Pero tú como educador, si realmente vas a dejar un legado, si realmente vas a impactar la vida de una persona, él tiene que ser tocado a nivel vivencial con ese contenido. Él tiene que ser impactado, su vida debe verse confrontada a la luz de lo que va aprendiendo de la palabra de Dios. Si no, mis hermanos, hemos fallado. ¿Sabe cuál es el gran problema, mi hermano? La Biblia fue dada con un propósito. Los ministros fueron dados con el mismo propósito. Si usted compara, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16 con Efesios 16:17, con Efesios 4:11 y 12, va a observar que tanto la Biblia fue dada a la iglesia con un propósito específico y los ministros también fueron dados a la iglesia con el mismo propósito. Observen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, completamente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito con la que Dios dio
los ministerios a la iglesia, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El mismo propósito. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no estamos predicando y no estamos enseñando con la misma intencionalidad que las Escrituras. ¿Cómo se supone que Dios va a respaldar nuestros predicadores y nuestros maestros si están predicando con un objetivo diferente al de la Biblia? Porque cuando analizamos ese pasaje nos encontramos con que el énfasis no está en que sepan, sino en que hagan. No en que sepan, sino que sean sabios. Y el propósito con que los maestros debemos predicar tiene que apuntar a lo mismo, que podamos producir vidas cristianas. Y a veces, aún aplicando, es más, hermano, es curioso que muchas de las predicaciones, usted escucha casi cualquier predicación y te dan el 90% contenido, el 10% aplicación, y a veces ni el 10%, un 5%, un 2% aplicación. A veces la aplicación es, debemos poner en práctica esto. No hay aplicación, no hay instrucciones, no especifican. Hermano, la Biblia, y hay un estudio que hizo Bruce Wilkinson en su libro, Las 7 leyes del aprendizaje. Ese libro se lo recomiendo, de verdad, es una de las herramientas que considero que deben dominar nuestros maestros. Hace mucho tiempo, cuando fui director nacional, creo yo, dimos ese estudio de las 7 leyes del aprendizaje, y por ahí está la guía todavía. Y es importante porque él hizo un estudio donde examinó cada libro de la Biblia, qué porcentaje es contenido y qué porcentaje es aplicación. Y encontramos libros que, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, 60% aplicación, 40% contenido. El libro de Santiago, 80% aplicación, 20% contenido. El libro de los Romanos, 50 y 50. Es decir, un alto porcentaje en su análisis, el énfasis del libro lo pone en la vivencia. El libro de los Efesios, 50%, si bien recuerdo, 50% y 50%, contenido y aplicación. Nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas tienen que poner énfasis en la parte práctica, en las implicaciones prácticas de lo que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Bríndele un aplauso al Señor. Estamos en el punto dejando un legado. En este caso estamos en el punto un compromiso con el legado. Y la razón, hermano, por la que tenemos que pensar es en el futuro de esas personas que pasan por nuestra aula. Hermano, hace algunos años me tocó predicar en una iglesia aquí en Maracay, que para ese momento celebraba su 55 aniversario. Para mí fue impactante cuando pasaron varias hermanas ancianas que habían sido maestras de la escuela dominical, y una de ellas dijo: mi pastor, el actual pastor de esa iglesia, dice la anciana, mi pastor fue mi alumno en la escuela dominical. Y era terrible, le sacaba canas verdes a los maestros y a los diáconos. Era terrible el hombre cuando era un niño, pero era su alumno. Yo me imagino, hermano, qué hubiese ocurrido si esa mujer hubiese tenido una visión de que ese niño sería su pastor 30, 40 años más tarde. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese cambiado en la forma en que ella lo trataba, lo formaba? ¿Tú no crees, hermano, que le hubiese invertido más cariño? Mira, hijo, y le hubiese invertido porque él va a ser mi pastor. Estoy formando el pastor de mi iglesia de aquí a 40 años. Bueno, mi hermano, si eso ocurrió allí, es mucho más cierto con usted. Usted no sabe quiénes serán esas personas que hoy están sentados delante de usted. Aleluya. Usted no necesita, alabado sea el Señor,
Usted no necesita una revelación especial que le diga, este será. No, no. Usted debe trabajar e invertir en cada uno sabiendo que será un ministro del Señor, un líder, una persona que va a influir e impactar en otros. Con esa clase de compromiso tenemos que predicar y enseñar. Tenemos que formar. Hermano, no podemos correr el riesgo de que ocurra con nosotros lo que ocurrió con Israel. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ellas otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. No podemos correr el riesgo, hermano, de que esas personas que pasaron por nuestras aulas prediquen luego mensajes apóstatas porque no los formamos, porque no colocamos convicción, porque no trabajamos su vida cristiana, su intimidad. Solamente son profesionales académicos que aprobaron, pero son mundanos quizás, son carnales quizás. Usted necesita invertir en que sus vidas sean transformadas por la palabra del Señor. Y es un compromiso, es algo que no puedes improvisar, es algo por lo que debes comprometerte. Y ya se me está acabando el tiempo y me quedan 2 puntos, voy a acelerarme un poquito. Una convicción de la suficiencia de la Biblia. Mi hermano, estamos acabando de decir que la materia prima es la palabra del Señor, que Pablo impactó. Dice Pablo, le dice a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermanos, si hay algo que yo tengo que tener claro, la palabra de Dios es suficiente, completa. Cuando el salmista dice en el Salmo 19:7 que tu palabra, que tu ley es perfecta, realmente esa palabra perfecta significa que está completa, que es suficiente, que no le falta nada. No podemos decir que la Biblia, porque es un libro de muchos siglos atrás, que está arcaico, que hay que contextualizarlo. No, hermano, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Alabado sea el Señor. Es suficiente, por supuesto, para lo que fue creada, para lo que fue inspirada. No es un manual de medicina, no es un manual para construir edificios. No es un manual, aunque todas sus afirmaciones son correctas científicamente, médicamente, en cualquier aspecto que la Biblia se pronuncie, es correcta, es acertada, pero ella no fue inspirada con ese propósito. Ella fue inspirada para que el hombre de Dios sea maduro, completamente preparado para toda buena obra. Es suficiente. Así que, hermano, no inventes tanto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Efesios 5:26 y 27. Dice que Dios está purificando a su iglesia mediante el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Por el lavamiento de la palabra, a través de ese proceso de conocer la palabra de Dios y de practicar la palabra de Dios, son confrontados, sus vidas son corregidas, son edificadas para ser útiles a los propósitos de Dios y para poder entrar a las moradas eternas. Hay un propósito de Dios que se cumple y es a través de la palabra. La Biblia es suficiente. Es suficiente. De manera, mi hermano, que eso debe ser evidente. Eso debe ser evidente en mi estudio como educador, como profesor. Las personas deben ver que siempre nos remitimos a la Biblia, que siempre probamos por la Biblia, que todos los libros que consultamos deben traernos a la Biblia y lo que la Biblia diga es definitivo. Yo vivo a la luz de ese conocimiento, mis estudiantes viven a la luz de ese conocimiento.
Pero si los educadores no tienen esa clase de actitud, esa clase de respeto, esa clase de compromiso con la verdad, nuestros estudiantes lo verán y ellos están siendo formados por el ejemplo, no solo por las clases que das, por la vida que modelas delante de ellos. Necesitas, hermano, cada día más sumergirte en intimidad con Dios para tener una vida cristiana que puedas dejar en legado en otras personas. Y necesitamos, hermanos, realmente entender estas cosas. La palabra de Dios es suficiente. Como dije, debemos estudiarla, debemos hacer una exégesis. No podemos hacer una eisegesis de la palabra del Señor. Debo entender que debo estudiar profunda y seriamente la palabra del Señor. No sacar conclusiones apresuradas. Pedro decía de los escritos de Pablo, las cuales dice son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes tuercen las escrituras? Los indoctos, que no han recibido formación para hacer el trabajo del exégesis. Un indocto es alguien que no ha estudiado, no se ha preparado para hacer el trabajo de exégesis, de interpretación. ¿Quién es un inconstante? ¿Quiénes tuercen la escritura? Los indoctos y los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que quieren conseguir todo en la orillita, sin esfuerzo, que no quieren pasar horas y horas y horas, días, para llegar al fondo de lo que Dios dice. Esa forma tibia de acercarnos a las escrituras. Arribamos a conclusiones precipitadas sin haberlas examinado responsablemente. Y así las predicamos, ponemos palabras en la boca de Dios porque predicamos nuestras propias ideas con fachada bíblica, con textos bíblicos. Y eso no honra al Señor. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Esa tiene que ser nuestro compromiso. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Hermano, para mí es muy significativo eso que dice en Romanos 10:17. Yo no sé si ustedes han observado que ese texto suena raro. Romanos 10:17, luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese texto suena como raro. Usted no se ha detenido a pensar por qué está construido de esa manera. No debería decir, luego la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Parece que falta algo. Cuando vamos a examinar más profundo lo que está allí, si usted solamente comparara en diferentes versiones, va a encontrarse con esto. Luego la fe viene por el oír, es decir, la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Lo que ese texto está diciendo es que la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. De manera que yo necesito extraer, exégesis, extraer de la Biblia el mensaje de Dios. Porque la fe viene por el oír, es el mensaje de la palabra de Dios. No de que escuchen mis opiniones. Mi predicación no pueden ser opiniones personales. No, realmente necesitamos predicar con fidelidad la palabra de Dios. Por eso es que dice primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Mi tercer punto, un compromiso con la verdad. Este de verdad es un vistazo así a vuelo de pájaro, pero yo espero, mi hermano, que el Espíritu Santo pueda aplicar estas cosas a tu corazón, que tú puedas tener carga en tu corazón, que entiendas que Dios cuenta contigo para impactar la vida de todos esos estudiantes que pasan por tu aula y que nuestra federación también cuenta contigo, que quisiéramos escuchar. Él es egresado del IBF y escuchamos su predicación y es una predicación bíblica. Y vemos su vida, es un cristiano con una fe auténtica.
Quisiéramos eso, hermano. Yo sé que esa obra la haces el Espíritu Santo, pero Él te quiere usar a ti. Y si tú te preparas, si tú oras, si tú trabajas con esa intención, Dios coronará con éxito tu trabajo. Y veremos esos frutos en nuestra organización. Que nuestros egresados sean hombres y mujeres que respetan la Biblia, que predican la Biblia, que practican la Biblia. Fuerte el aplauso para el Señor. Un compromiso con la verdad. Y ya hemos hablado un poco acerca de la verdad cuando analizamos 2 Corintios 2:17, 2 Corintios 4:2, Eclesiastés 12:9. Ya vimos entre líneas, pudimos hablar algo sobre esa verdad y que no podemos negociar la verdad por gustar a la gente. Es decir, ese balance entre predicar de manera agradable, pero no sacrificar la verdad para que la gente esté a gusto. De hecho, lo que nos dice 2 Timoteo 4 es que habrán en estos últimos tiempos muchos que se buscarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Mensajes complacientes. Ellos buscarán los maestros, buscarán las iglesias donde les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Pero tú predica la palabra. Eso dice el apóstol Pablo. Pero tú predica la palabra. También te dice que soporte las aflicciones, porque si vas a predicar la palabra, créame que tendrá aflicciones. Tendrá aflicciones porque vas a predicar la palabra. Pero Dios dice, soporta las aflicciones. Aleluya. Cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor. En esta última parte, compromiso con la verdad. Quiero realmente destacar 3 palabras griegas que hacen referencia a la predicación, como proclamación, para poner a relieve qué espera Dios de ti, qué espera Dios de la gente que tú estás formando, que se va a dedicar a la predicación. Hermano, porque la formación en el Instituto Bíblico sí nos capacita para muchas cosas, pero principalmente se van a destacar es en la predicación. Y Dios espera que estemos formando personas con estos valores y estas convicciones, este compromiso con la verdad. La primera palabra es la palabra queruso. Y yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Queruso aparece en 2 Timoteo 4:2, entre otros. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra queruso se traduce allí predica, predica. Y la palabra queruso es un heraldo, como ustedes saben, un heraldo del rey que venía y entregaba un mensaje. Hermano, los heraldos que traían hoy día cuando un presidente, un gobernante quiere que una información sea de dominio público, convocan una rueda de prensa. En ese tiempo no existía eso. En ese tiempo enviaban al heraldo, se venía quizás a la plaza, al sitio donde se congregaba gran parte del pueblo y escuchaban el mensaje de parte del rey en boca del heraldo. Luego el mensaje era colocado en un sitio público para consultas posteriores. Pero el heraldo, hermano, tenía que entregar el mensaje con exactitud, con fidelidad. Si a un heraldo se le ocurría dar sus opiniones, sus interpretaciones, sus modificaciones para que quedara mejor, bueno, le volaban la cabeza, hermano. Ningún heraldo podía hacer eso. Él tenía que entregar el mensaje del rey con autoridad, porque estaba investido de autoridad, pero tenía que entregarlo con fidelidad, con exactitud, de manera que él solamente entregaba un mensaje. Y aquí, hermano, a nosotros se nos llama heraldo, predicar la palabra como heraldos del Rey soberano del universo. No son tus opiniones. Cuídese, hermano. Estás pisando tierra santa. Quita el calzado de tus pies.
No te pongas a estar opinando como que eres un experto, hermano. Aquí no hay nadie que sea un experto. Aquí tenemos que todos humildemente examinar cómo es que dice el texto, cómo es que dice Dios, qué es lo que significa. Y si alguien que tiene menos tiempo, menos títulos, menos trayectoria que nosotros nos muestra que el texto lo que significa es algo totalmente opuesto a lo que yo entendía, cambio, cedo, porque aquí la última palabra la tiene la palabra de Dios. La palabra definitiva es la palabra de Dios. De manera que Queruso es un heraldo del rey. Y hermano, si usted lee Tito 1, 2, 1 hasta el 15, va a observar que Tito, o sea, Pablo le dice a Tito ahí varias cosas que él debe hacer como heraldo. Y el versículo 15 dice: esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así es como debemos entregar nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe ser parecido al de los profetas en el Antiguo Testamento y debe sonar como un así dice Jehová. No son mis opiniones, no es algo para negociar, no es algo para llegar a un acuerdo, no es algo para por mayoría decidir si nos gusta o no nos gusta. No, hermano, son los decretos del rey que deben ser predicadas con fidelidad. Esa palabra heraldo también aparece en Romanos 10:14. Donde dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Esa misma palabra heraldo. También aparece en 1 Corintios 9:27. No sea que ahí no se traduce de hecho, sino que se pone de una vez heraldo. O sea, Queruso de una vez se coloca como heraldo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es importante destacar esto, porque nosotros los predicadores, nosotros los ministros, no seremos salvos en base a nuestro currículum, ni a nuestro servicio, ni a nuestra experiencia. No, es por la vivencia. O sea, los ministros, los predicadores, seremos salvos en la misma base que todos los creyentes. Por gracia, por fe, a través de Cristo y a través del sometimiento al señorío de Cristo. Así mismo. Por eso es que en Mateo 7:21 Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagro, y el Señor les declarará, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ellos le llamaban Señor, pero vivían como ellos querían, de espaldas al señorío de Cristo. Que Dios nos ayude. Otro pasaje donde aparece, y este es muy significativo para nosotros porque respalda lo que les estoy acabando de comentar. Lucas 4, 18 y 19, y está hablando de Jesucristo. Habla allí de que Él predicó como heraldo, que Él predicó. Eso está en Lucas 4, 18 al 19, y habla de Jesucristo que el Espíritu Santo lo ungió para predicar. Como heraldo, la palabra predicar allí es la misma palabra heraldo. Y si ponemos ese texto al lado de Juan 12:49, mire cómo dice Juan 12:49. Él era un heraldo del rey Jesucristo. Y dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo como heraldo no predicó su propio mensaje, sino que lo que entregó estaba apegado a lo que el Padre le dijo. La condición tuya y mía, hermano, como heraldo, es la misma. No puedes entregar tu propio mensaje, tus propias opiniones. Investiga bien qué dice el texto, interpreta bien qué dice el texto y predíquelo como está escrito en la palabra del Señor. La otra palabra, presbeuo, y aparece en 2 Corintios 5:20, presbeuo, que es de donde viene la palabra presbítero también, anciano. Y 2 Corintios 5:20 se traduce como embajadores.
Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos predicadores y al hacerlo estamos representando al Señor. Hermano, este texto entre líneas me está diciendo que cuando alguien predica de parte de Dios y predica fielmente la palabra de Dios, la voz de Dios se deja oír en ese mensaje. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tremenda responsabilidad, hermano. Que la voz de Dios se deje oír a través de sus predicadores que predican fielmente la palabra del Señor como heraldos, como hombres que están representando al Señor. Y en esta palabra, la palabra presbeuo o presbítero también es de esa misma raíz. La otra palabra, y estoy ya acelerado porque se me acabó el tiempo, oikónomos es otra palabra. Quiero esas tres palabras destacarla. Oikónomos. 1 Corintios 4, 1 y 2 aparece esa palabra donde Pablo dice, téngannos los hombres, este es en 1 Corintios 4, mire cómo dice aquí, hermano. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y quiero subrayar eso en primer lugar, porque cuando él dice eso, lo está diciendo en un contexto de divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... Estaban parcializados por grupos y Pablo dice, mire, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ni más ni menos. Todos somos servidores. Aquí no hay nadie que tenga más, que sea mejor, que todos somos servidores de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y me llama mucho la atención que la palabra servidor que aparece allí es huperetes. Huperetes. Hay cuatro palabras básicamente para hablar del servicio. Ministro, que tiene un minus porque está al servicio del magis. Aquí el magis es Cristo y estamos al servicio del magis. Minus se traduce ministro. Luego está diáconos, que también es un siervo que está sirviendo, subordinado al ministro, pero que también es un siervo. Luego está doulos, se escribe doulos, pero se pronuncia doulos, y es un esclavo que también es un siervo. Pero luego están los huperetes, que son los esclavos que estaban en los barcos, en las galeras, remando, siendo tratados como animales, siendo azotados para que rindieran más. Pablo dice, téngannos los hombres por huperetes de Cristo. Tremendo, hermano. Ni siquiera dijo por ministro, por diáconos, por dulos. No, huperetes. Eso es lo que somos, sin importar el rango, la posición de honra que podamos servir. Pero la palabra que quiero resaltar acá está en el versículo 2, que dice, ahora bien se requiere de los administradores. Esa palabra administradores es la palabra oikónomos. Oiko, casa, nomos, de ley, de tener todo bien organizado, donde hay una disciplina en la distribución y en la ejecución de las cosas, oikónomos. Y habla de administradores. Es del oikónomos que Jesús habla en Mateo 24, 45, cuando dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Está hablando del oikónomos, de un administrador, de uno que está al servicio de la casa para que no falten provisiones y que organiza todo el funcionamiento de la casa para que todo funcione armoniosamente y la familia esté protegida. Dios dice que ese mayordomo fiel y prudente que el Señor lo puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Bueno, aquí en Corintios 4 está hablando de esa figura, de un predicador
que está, mire como dice el texto, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores que estamos ministrando los misterios de Dios, los predicadores, los que estamos ministrando la palabra, debemos buscar de esa riqueza que está en la palabra del Señor, en los misterios, para alimentar al pueblo de Dios, para edificar al pueblo de Dios, para corregir al pueblo de Dios. Esas personas que pasan por tu aula de clase, mi hermano, van a ser administradores o icónomos, van a ministrar la palabra de Dios para alimentar al pueblo de Dios, para edificar al pueblo de Dios, para corregir al pueblo de Dios. Fórmalos bien, prepáralos bien, capacítalos para sumergirse en las escrituras y hacer exégesis, no eisegesis. Sabemos que el exégesis es extraer el significado correcto que está en las escrituras, mientras que la eisegesis es introducir al texto mis propias ideas, mis opiniones, con fachada o ropaje bíblico, pero mis opiniones al final de cuentas. Que Dios nos ayude, que podamos ser hallados fiel. Porque aquí el texto dice, es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Esta predicación, hoy desarrollamos el tema, un predicador bíblico integral, y lo desarrollamos bajo 3 encabezados: un compromiso con el legado, convicción por la suficiencia de la Biblia y compromiso con la verdad. Y quiero, mis estimados, recomendarles, si les coloqué cargas espero haberles colocado carga en su corazón. Ruego al Señor que coloque carga en su corazón, que usted vea que está haciendo una gran obra, que no haga como aquel hombre que alguien le preguntó, ¿qué estás haciendo? Aquí, ganándome el sueldo cada día. A otro le preguntaron, aquí batiendo pega todo el día. Pero otro dijo, no, estoy construyendo la gran catedral. O sea, él estaba consciente de lo que ese trabajo suyo, que era una rutina diaria, significaría a largo plazo. El impacto. Tu trabajo no es dar clase meramente, estás construyendo los hombres y mujeres que serán líderes y que ministrarán a otras vidas. Y tú estarás allí, hermano, porque tú dejaste tu huella como Loida y Eunice, impactando la vida de los Timoteos que pasan por tu clase. Asume ese compromiso con amor, con pasión. Comprométete a serle útil al Señor. Quiero concluir leyendo 2 Timoteo 2:15, bueno, nuestro texto lema: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien. La palabra griega es orzotomunta. Orzotomunta es que corta derecho, duélale a quien le duela, que interpreta tal y como está en la palabra del Señor. Orzotomunta, que traza bien la palabra de verdad. Que nos presentemos ante el Señor aprobado, que procuremos estas cosas con diligencia. Libros que les recomiendo: 7 leyes del aprendizaje, de la Universidad FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Se consigue también en PDF, lo tengo en PDF y en físico también. Tiene 500 páginas y vale su peso en oro. De verdad te da herramientas. Cada ley, yo he dado el seminario de las 7 leyes del aprendizaje, 3 horas a cada ley, 21 horas se lleva todo ese, pero usted lo puede estudiar, hermano. Te da herramientas como pastor, como maestro, como líder, como padre que está formando. Las 7 leyes del aprendizaje te van a ofrecer un arsenal de herramientas para ser efectivo. Otro libro que le recomiendo, La Predicación Bíblica, también de la Universidad FLET. La Predicación Bíblica te enseña a preparar una predicación que sea una exégesis, que cumpla con todos los pasos reales de una exégesis.
Y yo sé que nosotros tenemos muy buenos materiales, pero estas herramientas te van a enriquecer muchísimo y te van a hacer más efectivo en este trabajo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dijo mi Señor, y hago humildemente un eco acá. Dios me los bendiga. Bríndele ese aplauso al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por el honor que me concedes en hablarle a tu pueblo, Señor, a mis hermanos docentes. Bendícelos, que estas palabras hallen cabida en sus corazones, que coloques carga en sus corazones y les ayudes a ser eficientes, formando, impactando la vida de sus estudiantes. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que los unjas con poder para cumplir con esta gran misión. En el nombre de Jesús, amén.